Comencemos con las noticias más importantes del día, y es que conforme se acerca el fin de año se agudiza la crisis que existe dentro del Ministerio de Gobernación. Primero, pues se limitó el uso de las patrullas por parte de elementos de la Policía Nacional Civil. Ahora es de parte del sistema penitenciario porque no hay dinero para gasolina. Varias audiencias se suspendieron en torre de tribunales debido a la falta de combustible, según aseguran jueces de varios juzgados y tribunales. En el caso del juzgado segundo de instancia penal, son 3 los procesos estancados a causa que el sistema penitenciario no movilizó a los detenidos. Es preocupante que el sistema penitenciario no haya traído el día de hoy a las personas que están privadas de libertad por órdenes, por autos de prisión preventiva, porque entiendo que es en todos los juzgados, tanto juzgados de instancia penal como tribunales, que se están señalando, suspendiendo audiencias precisamente porque no fueron traídos por el sistema penitenciario. Los que yo tenía señalado a los 3 procesos, ellos están guardados en prisión en el centro preventivo para varones de la zona 18, pero me imagino que asimismo los demás centros de privación de libertad, lo mismo posiblemente no hayan traído, digamos, el Boquerón o Fraijanes 1 o Fraijanes 2. Realmente es preocupante. El sistema penitenciario ha recibido dinero de gobernación para poder pagar la gasolina y trasladar a los reos. Sin embargo, el combustible se les terminó. Como una crisis institucional describió la falta de recursos económicos el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Según el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, hay una crisis institucional dentro de la cartera, pues por falta de fondos hay problemas para pagar gasolina para las patrullas, comida para los agentes y hasta luz para las comisarías. Tenemos problema con combustible, que no es nada nuevo, pero es una crisis institucional del Estado de Guatemala en este momento. Tenemos problemas no solo de combustible, tenemos problemas para pagar comida en el sistema penitenciario, tenemos problemas para pagar luz, para pagar agua, porque no tenemos los recursos. Ya el presidente ha explicado que las evasiones del IVA y del ISR son verdaderamente históricas de cómo han ocurrido en el 2014 y no tenemos los recursos adecuados, y estamos explicándole esto precisamente a los señores jueces y a los tribunales en donde tienen que acudir todos los días. El ministro da como ejemplo que se deben 3 facturas de gasolina. De la gasolina, bueno, nos mantenemos con aproximadamente 3 facturas permanentemente. Eso oscila, o más o menos el cálculo es, cada factura son 20 millones de quetzales mensuales de combustible para toda la flota de patrullas y vehículos que utiliza la Policía Nacional Civil. Entonces, si debemos 3 facturas, me mantengo permanentemente con una deuda aproximadamente 60 millones de quetzales. Para el presidente la situación es sencilla, no hay bonos, no hay dinero para poder ejecutar. Lo que pasa es que, como ustedes saben, el presupuesto no fue aprobado para este año. Estamos funcionando con el presupuesto del año anterior, y el presupuesto del año anterior tenía un financiamiento. Ese financiamiento del año pasado, que eran con préstamos, ahora lo pasamos nosotros a bonos. Esos bonos no han sido aprobados en el Congreso de la República. Mientras no hayan sido aprobados esos bonos, lo que se está haciendo es una contención del gasto, porque hay que pagar la deuda pública. Y bueno, no tenemos los recursos necesarios disponibles para muchos programas, ¿no? Usted nos menciona uno, pero son muchos programas los que están parados ahorita. Yo ya lo he venido diciendo, vamos a tener que hacerle recorte a los consejos de desarrollo, vamos a tener que a todas las entidades. Va a haber necesidad de hacerles recortes porque no está el presupuesto financiado, y esto es el Congreso el que tiene la potestad para financiarlo. La hija del escritor guatemalteco Hugo Arce, quien murió en extrañas condiciones hace algunos años, ha desistido de seguir con la investigación acerca de la muerte de su padre debido a amenazas de muerte. La hija del poeta y periodista Hugo Arce, María José Arce, desistió de ser creyente lesivo en el caso de la muerte de su padre. Según ella, después de 6 años de luchar para dar con los responsables de la muerte de su progenitor, la cual afirma que no fue un suicidio sino un asesinato, se desvincula del caso, pues ha recibido amenazas y el MP
no ha actuado bien. Sí, hemos sido víctimas de intimidación. Yo me fui de Guatemala, mis hermanas no están en Guatemala, me voy a volver a ir de Guatemala. Nos han seguido, nos han hecho una cantidad de cosas que la última la denuncié en la Procuraduría de los Derechos Humanos, fue hace aproximadamente un mes y fue a media cuadra de mi casa. Entonces cuando yo veo que a media cuadra de mi casa ya me están siguiendo, yo ya no, ¿verdad? Y sobre todo cuando no voy a lograr, lo que va a aparecer es que va a aparecer yo suicidada mañana, ¿verdad? Entonces por eso desafortunadamente me retiro. El abogado que la representa la secunda, agregando que la justicia en nuestro país tiene interferencias. Luchó contra el sistema, pidiendo pues que se llevara a la justicia a los autores materiales del hecho, intelectuales y materiales del hecho en contra de la vida de su señor padre, logrando incluso en varias ocasiones revertir solicitudes de desestimación, pero es humana, está ya cansada, 6 años de lucha, donde piden cerrar, vuelven a pedir cerrar, cuando las pruebas han demostrado que hay indicios de criminalidad en el hecho. Pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Llegamos con las noticias. He de contarle que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, presentó su 7º informe de labores en nuestro país. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentó su penúltimo informe de labores. La CICIG tiene que irse del país en septiembre de 2015, si el Congreso no le prorroga el mandato. Pero según el comisionado, ya está haciendo la transferencia de capacidades para las instituciones del Estado. Transferencia de capacidades a través de tramitación de casos conjuntos. Existe un consenso sobre el desarrollo positivo que fiscales y auxiliares del Ministerio Público han experimentado en el último periodo. Mejoras sustanciales en las destrezas técnicas para elaborar planes de investigación, formular peticiones pertinentes y efectivas ante el INASIF y creatividad ante jueces en el momento de ofrecer pruebas. A pesar del progreso evidente, es necesario enfatizar que el fortalecimiento de la justicia, la actualización de métodos especiales de investigación y las destrezas para litigar son una tarea constante en cualquier sistema de justicia. Pretendemos contribuir a la consolidación de un sistema judicial cuyos pilares sean la independencia y la autonomía de las instituciones que lo conforman. El comisionado Velázquez resaltó casos como los del antejuicio contra el diputado oficialista Woody Rivera y los antejuicios que estarán solicitando de los jueces Gisela Reynoso y Adrián Rodríguez, ambos de primera instancia penal por supuesto enriquecimiento ilícito. Entre las que se destacan algunas que ya han trascendido a instancias judiciales, como la existencia de una red de corrupción en el sistema penitenciario, o los antejuicios promovidos contra el magistrado Eric Gustavo Santiago de León y el diputado Woody Rivera Estrada, y los que se propondrán contra los jueces Gisela Reynoso y Adrián Rodríguez tan pronto se resuelvan unos amparos que pretenden impedir el cumplimiento de actos de investigación preliminar aduciendo la inmunidad de que gozan, se suman a las que venía adelantando la comisión y a los procesos en los que participa como querellante adhesivo, en muchos de los cuales nos hemos enfrentado a prácticas de litigio malicioso que pretenden dilatarlos con maniobras de diverso tipo o haciendo uso abusivo de acciones de amparo que finalmente obstaculizan la administración de una pronta y cumplida justicia. El segundo frente de trabajo. Hace algunos meses el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, fue enfático en que no se ampliará el mandato de la CICIG en Guatemala. Hoy no es tan enfático como lo fue hace algún mes. El presidente Otto Fernando Pérez Molina valora positivamente el trabajo que la CICIG ha llevado a cabo en nuestro país. Según el mandatario, ya se trabaja en la transferencia de capacidades de la Organización de la ONU al MP y otras instituciones del Estado.
Pérez Molina no descarta ampliar el mandato de la CICIG. Valoramos muchísimo el esfuerzo que ha hecho la CICIG y no solo valoramos, nos reconocemos los esfuerzos y los resultados que han habido. Tal y como lo dijimos también, nosotros seguimos caminando sobre el plan que hablamos en la última oportunidad, no hemos hablado nuevamente con Naciones Unidas, lo que hablamos hace año y medio aproximadamente fue que se extendía el periodo por 2 años más, que estaría por terminar en septiembre del próximo año y que en este periodo había una hoja de ruta que se había hablado con el comisionado anterior para hacer la transferencia de capacidades a las instituciones nuestras. Esto hasta el momento en eso es lo que estamos. Habrá que valorar y habrá que analizar y discutir más adelante cuál será la situación. Nosotros dijimos que no lo estábamos descartando la última vez, no, que estábamos abiertos para escuchar las diferentes opiniones. Las instituciones que recibirán las capacidades de la CICIG son el MP, Gobernación, la PNC y la Dirección General de Inteligencia Civil. El antejuicio que ha sido planteado en contra del diputado oficialista Gudy Rivera ya ha llegado a la Cámara de Amparos para su trámite respectivo. La solicitud de antejuicio que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público presentaron en contra del diputado patriota Gudy Rivera Estrada llegó a la Cámara de Amparos y Antejuicios. El presidente de la misma, Maynor Franco, informa que lo que procede es documentarlo para ver si procede nombrar juez pesquisidor. Esta es una actividad procesal puramente de la presidencia, de la Corte, donde tiene que pedir informes tanto al Congreso de la República para establecer si él aún goza o está como diputado al Congreso. ¿Por qué esto? Porque como diputado él goza del derecho de antejuicio y lógicamente al Tribunal Supremo Electoral también, ¿verdad? Entonces, porque tenemos que documentarlo. Establecido que él es diputado, estando documentado eso, entonces ya conocerá el Pleno en relación si nombra juez pesquisidor o no. La solicitud de antejuicio fue realizada al hacer el análisis del audio que presentó la magistrada Claudia Escobar como prueba de la conversación que sostuvo con el diputado Rivera, donde presuntamente Rivera presiona a la magistrada para que otorgue un amparo en contra de la decisión del Tribunal Supremo Electoral para que Roxana Valdetti no continuara en el cargo de secretaria del Partido Patriota. Usted, imperdible la edición de esta semana de la revista Contrapoder. De manera exclusiva le presenta una recopilación de la transcripción que se dio de la declaración grabada, de la conversación grabada entre el diputado Gudy Rivera y la magistrada Claudia Escobar. No se lo puede perder, de manera exclusiva, ya está circulando. Vea la portada para que no se la pierda. No se pierda la exclusiva de Revista Contrapoder que saca a luz el diálogo que sostuvieron el diputado Gudy Rivera y la magistrada Claudia Escobar. El diputado Rivera dio muchos rodeos antes de explicarle a la magistrada Escobar que las cortes no se integran por méritos académicos. Claudita, esto no es por currículo, no es por universidad. Usted sabe cómo funciona esto aquí, en referencia a la elección de los magistrados. Y aquí en este caso hay amparos. Usted que conoce mucho más del tema que yo, aquí hay cuestiones donde ni se necesita pedir antecedentes, sobre todo cuando se ve que aquí sí violaron la ley esos cuates, en referencia a los magistrados del TSE. Este es un extracto de la conversación que sostuvieron el 28 de septiembre por la noche el diputado del Partido Patriota Gudy Rivera, la magistrada Claudia Escobar, quien lo denunció ante la CICIG, y el abogado Vernon González. La revista Contrapoder tuvo acceso a la transcripción oficial de la conversación, convertida en prueba en el antejuicio que se sigue contra Rivera. Léala en la edición de esta semana. Esta es la revista, usted no se la puede perder, ya está circulando en los diferentes puntos de venta, revista Contra. Estamos de regreso acá en este segmento de entrevistas de las 8:45, el día jueves. Soy Quique Godoy y como siempre con Claudia Méndez Arriaza. Claudia, ¿cómo está usted? Buenas noches, estoy muy bien. ¿Y usted? Hoy agua un poquito durante la tarde. Ay, sí, esas lluvias se tienen que terminar. Y estamos en las últimas etapas de las lluvias, primero Dios, pero hoy vamos a conversar un poco acerca de otra tormenta que también sigue y se mantiene en Guatemala. Estamos en medio de tormentas últimamente y hoy
se dio un informe de la CICIG acerca de diferentes aspectos, pero vamos a enfocarnos un poco en el tema de corrupción en la administración pública y los partidos políticos. Para hablar del tema nos acompañan hoy Marvin Flores de Acción Ciudadana y Carmen Ortiz del Programa de Opinión Pública de la Universidad Rafael Landívar. Bienvenidos a ambos, buenas noches. Gracias, buenas noches, Quique, buenas noches, Claudia. Buenas noches, bienvenidos. Gracias. Claudia, por favor. Se me hace la primera pregunta. Bueno, hay varios temas que están tratados en el informe y nosotros hemos decidido enfocarnos en ese sugestivo título de financiamiento de partidos políticos en época electoral. El séptimo informe de la CICIG dice claramente que la comisión desarrolla 2 investigaciones y que quiere aprovechar precisamente la coyuntura para determinar esa asociación que puede existir entre estructuras criminales y partidos políticos. Marvin, de entrada, ¿cómo suena la combinación de estas palabras? ¿Cómo se escucha desde tu especialidad, que se ha especializado justamente en seguir corrupción política o de instituciones públicas, cuando se escucha investigaciones, se avanzan para descubrir estas 2 asociaciones? Bueno, buenas noches. Sí, efectivamente suena real, es decir, esa vinculación entre financiamiento ilícito de campañas y de partidos políticos. De hecho, hay un círculo perverso que no se ha logrado romper. Primero porque no han habido las reformas a la ley electoral de partidos políticos y a la ley de contrataciones del Estado. Ese círculo perverso está mantenido por dos elementos. Primero, los contratos anómalos o sobrevalorados que se dan en el Estado, los cuales sirven básicamente para retribuir a los que financiaron las campañas. Y a su vez, esa corrupción que se produce en la administración pública sirve también para acumular capital, por así decirlo, acumular recursos para próximas campañas electorales. Muchos partidos políticos que han ejercido el poder se financian de esa manera, ¿no? De contratos viciados que han hecho cuando han ejercido el poder a nivel municipal, a nivel nacional, y también hay evidentemente una tendencia a obtener financiamiento ilegal, ilegítimo, digamos. Se habla mucho del caso del tema de narcotráfico incluso. Carmen, cuando escuchamos esto y contigo, tú llevas varios análisis de post-campañas electorales, trabajando justamente en uno de los temas, el tema de financiamiento de campaña, cómo regularlo, cómo restringirlo, cómo ordenarlo. Y el tema cuando surge, se vinculan los 2 temas, administración pública, financiamiento de campañas, se invierte para tener un retorno. Y hay quienes, como ya decía Marvin, que ya no necesitan inversionistas externos, sino que ellos mismos invierten para generar una plataforma para seguir. ¿Cómo rompemos eso? De acuerdo a lo que dice la CICIG, hay vínculos, hay procesos que se tienen que poder investigar. ¿Cómo rompemos eso? Bueno, yo creo que para eso justamente es que va a servir el informe de la CICIG. Como bien decía Claudia a un inicio, la CICIG anunció que está realizando varios informes temáticos y eso es parte de lo que se ha planteado para los próximos meses de trabajo. En el tema del financiamiento sabemos que no es nada nuevo, sino que se ha hablado permanentemente sobre las dudas en torno a las fuentes de financiamiento, al origen y cómo eso compromete las decisiones políticas y la función pública. Lo novedoso en este caso va a ser que finalmente la CICIG ofrece presentar pruebas de este financiamiento y de cómo funciona. Es decir, hoy en día sabemos que los partidos políticos pues tienen sus direcciones de finanzas, pero no hace mucho ustedes tenían aquí a un director de estas unidades de un partido político que decía desconocer realmente cuáles eran las finanzas del partido, porque muchas de esas fuentes de financiamiento no se canalizan a través de estas unidades de contabilidad o de auditoría, sino que se quedan o en las cuentas del candidato o de otras personas cercanas. De hecho, una gran informalidad existe en ese registro, ¿verdad, Carmen? Exactamente. Entonces, al final, ellos conocen cierta información parcial, que al final es la que presentan al Tribunal Supremo Electoral, pero nunca hemos tenido a la vista suficientes pruebas que nos expliquen, bueno, cuáles son esas fuentes, cómo es que funcionan, cómo es que llegan a permear a los partidos políticos y su incidencia dentro de la administración pública. Yo creo que ahora esto nos da la oportunidad de poder tener un mapa completo de cómo funcionan estas redes. Yo creo que es allí donde las palabras del informe tocan esas fibras, porque como Carmen dice, se ha hablado toda la vida, pero ahora, según entiendo yo del informe, se preparan al menos 2 productos, digámoslo, llamémoslo de esta manera. Por un lado, 2 investigaciones que pretenden ellos, según el informe, convertirlos en casos con pruebas sólidas. Y 2, un informe que pretende convertirse en una base de análisis para entender toda esa dinámica. Marvin, ¿cómo
puede contribuir, no, sabemos cómo puede contribuir, pero cómo se visualiza, digamos, el aporte que puede tener el desarrollo de casos judiciales que revelen la naturaleza de ese financiamiento. Bueno, yo creo que tienen que haber algunos casos paradigmáticos, es decir, hay corrupción en este sentido, corrupción política, estamos hablando acá evidentemente a todo nivel, es decir, ya se hablaba de los aportes en especie, en vallas, en tiempos publicitarios, en playeras, en alimentos, en transporte, que se pueden dar y que no generalmente se registran en la contabilidad de los partidos. Y ahora creo yo que un tema fundamental, ojalá la CICIG lo esté contemplando, es fortalecer las capacidades del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, no únicamente judicializar los casos, que sería interesante ver un par de casos, 2, 3 casos, no sé, de alto impacto para que esto genere algún tipo de, pues de eso, ¿no? De impacto, de eco, pero también fortalecer las capacidades del TSE en cuanto a fiscalización, porque a la larga no bastará con sancionar 2, 3 casos, sino vamos a la solución de fondo. Repito que es una reforma integral a la ley electoral y de partidos políticos, fortalecer al TSE, y también acá entra mucho en juego lo que la Superintendencia de Bancos puede hacer a través de la Intendencia de Verificación Especial, la IVE, por ejemplo. Sí, me llama la atención eso último que dicen. No es suficiente llevar 2 casos sólidos ante los tribunales, se debe ir más allá. Se debe ir más allá. Y en esto yo sí creo que hasta ahora las reformas que se han propuesto al tema del financiamiento, muchas han venido de generaciones atrás, muchas se han tomado de otro tipo de legislaciones de otros países, pero el hecho de que vayamos a tener un acercamiento, o sea, ver con microscopio cómo es que funciona en Guatemala, nos debería de llevar justamente a plantear una reforma que atienda realmente los problemas que vamos a descubrir. Y ese es el valor agregado. Porque hemos llegado a un punto donde se habló mucho, digamos, justamente durante la etapa esta de las comisiones de postulación de magistrados, del mecanismo de la compra, de poder llevar magistrados a la Corte. Pero en otros casos no se necesita invertir en financiar a alguien para que llegue a un cargo. Simplemente se le compra estando allí. Ya vimos un caso justamente acá hace una semana. Entonces, ¿dónde está la diferencia en que rompamos el esquema de financiamiento de campañas de cualquier tipo o que rompamos el esquema donde alguien esté dispuesto a comprar a alguien para un servicio y alguien está dispuesto a venderse por un servicio? Eso va más allá del financiamiento de campañas ilícitas, es una función donde somos permisivos o partícipes de la corrupción como sociedad. Así es, pero también porque no hay sanciones suficientes. Tú mismo lo sabes y se ha hablado en un montón de oportunidades de la necesidad de la ley de servicio civil. Cuando la gente no tiene nada que perder en la posición en la que tiene, porque no van a haber sanciones a una mala conducta, pues va a correr el riesgo, porque como mal dice ese dicho que se ha vuelto tan popular lastimosamente últimamente, el dinero, la vergüenza pasa y el dinero queda. Entonces prefieren correr ese tipo de riesgos. Efectivamente, el gran capital que tienen los partidos políticos es las personas, los afiliados que se afilian al partido político o que participan en las campañas con la ilusión de tener un empleo, cuando en realidad quien debe de producir empleos es el Estado. Y llegar al terreno y a la cancha política únicamente las personas que realmente tienen interés por la vida política y por el servicio de lo común. Pero ahora la situación que vivimos, en donde alrededor de 2 o 3 guatemaltecos tienen un empleo formal y el resto está en la informalidad, se ve a los partidos políticos como una opción de hacerse de un trabajito. El modelo, la CICIG tenga que hacer esto, nos demuestra más aún que porque el resto del sistema propio nuestro sería incapaz de romper este esquema, Marvin. Sí, el tema acá es otra vez recurrente, no es un círculo, es decir, el propio Congreso de la República, el órgano político por excelencia, es decir, el gato no se va a poner él mismo el cascabel, por así decirlo, ¿no? Evidentemente tiene que ser un actor externo, en este caso la CICIG, la sociedad civil, los medios de comunicación, a pesar de que se ha hecho mucha incidencia en reformar la ley electoral y de partidos políticos, no se ha logrado. Si logramos sustentar todo tipo de casos que demuestren en la práctica los niveles de corrupción y lo que está allá atrás, creo que sí se generaría una corriente de opinión, una fuerza ciudadana que pueda finalmente forzar a los actores políticos a esa reforma que a muchos de ellos no les conviene y no les interesa, y por eso no ha pasado. ¿Es previsible que esa reforma no va a aprobarse en la actual legislatura, Carmen? Yo lo veo muy complicado. ¿Es pesimismo o...? No, como uno ve la situación en el Congreso de la República y que justamente sería una legislación que favorecería a los partidos pequeños, por llamarlo de alguna manera, y no a los grandes, está difícil que eso llegue a pasar. Pero más allá de la ley electoral y de partidos políticos,
los resultados que arroje esta investigación van a permitir también introducir otra serie de modificaciones legales. Es preferible esperar entonces para ver qué revela esto. En el caso, por ejemplo, de los alcaldes y esa permanente reelección, alcaldes que tienen ya años de estar en la alcaldía y que eso les ha permitido crear grandes redes de corrupción. La ley de amparos, por ejemplo, eso es algo que también lo menciona el comisionado en su informe, en donde justamente el amparo está siendo utilizado únicamente como una intención dilatoria de los procesos judiciales, pero se ha desnaturalizado completamente de lo que fue su fin original, que como bien sabemos, veníamos de una época de conflicto armado y al final la Constitución lo que quiso fue defender los derechos humanos y darles garantías, por eso se promueve el amparo, pero lastimosamente se ha abusado de él. De hecho, justamente así es utilizar Rafael Andívar, USAC hace una serie de propuestas para el tema del sistema judicial que van en función de esto, pero en particular también así se ha hecho varios estudios con relación a poder regular el tema del amparo. El recurso de amparo, que no se trata de limitar los amparos, se trata de agilizar el trámite de los amparos, inclusive deduciendo responsabilidades a aquellos jueces que también dilaten su resolución. Vamos a hablar sobre lo que decía Carmen en su respuesta anterior. Entiendo que dice, más vale esperar y ver lo que estos casos pueden reflejar, lo que estos informes técnicos nos van a enseñar sobre el financiamiento, su naturaleza, la experiencia que viven los partidos políticos. La pregunta aquí es que durante las propuestas a la reforma de esta ley se ha discutido casi que eternamente cuál es el modelo ideal, Marvin. Sí. Y es una respuesta que hasta el momento entiendo, la propuesta de reforma la tiene, pero no deja a todos satisfechos. Nunca lo va a dejar satisfecho a todos los sectores, es decir, las reformas a los sistemas electorales y de financiamiento son complejos, van de los casos extremos como México, donde todo el financiamiento es estatal y hay unos controles completos al tema, a sistemas totalmente abiertos y permisibles como el nuestro. Pero yo quisiera decir que más allá de lo que arrojen estas investigaciones y las posibles reformas legales en temas de amparo, en otras figuras, yo creo que sí tenemos actualmente algunas figuras penales, sobre todo en materia sancionatoria, que sí se deben aplicar. El problema es que no se tiene la capacidad todavía, ni por el Ministerio Público, ni por la Contraloría, ni por el Tribunal Supremo Electoral para sustentar casos. Por ejemplo, estoy hablando del caso de malversación, estoy hablando del caso de nepotismo, de tráfico de influencias, que ya están en la Ley Penal Anticorrupción, pero que no se han aplicado. Yo creería que, aparte de las nuevas figuras que puedan sacarse a luz o endurecer algunas cosas, creo que sí hay que fortalecer a estas instituciones para que lo que ya está tipificado pueda de alguna manera aplicarse. Pero también permítanme preguntar lo siguiente. Hablaban sobre los alcaldes y lo que hasta ahora nos han reflejado casos que se han ventilado de alguna u otra forma en los juzgados, en los medios de comunicación, las alertas de Acción Ciudadana, es que existe un financiamiento que después se diluye. Por ejemplo, hablo de lo siguiente, grandes empresas que suelen financiar alcaldes, diputados, presidentes, y que luego el favor es retribuido a través de esas famosas contrataciones públicas sobre las que ustedes suelen tener puesto el ojo, Marvin. Sí. Eso es mucho más complejo, ¿no? Es más complejo, pero puede controlarse. Hay que recordar que la ley electoral establece un límite al aporte que puede hacer cada persona individual o jurídica. El problema es que esos límites no se respetan o se utilizan testaferros para financiar por otra vía, y muchas grandes de estos contratistas del Estado, que son los mismos independientemente del gobierno, lo que hacen es que financian 2 o 3 partidos políticos o a varios, que son los que van en las primeras intenciones de voto, ¿no? Entonces es un tema relativamente complicado, pero si limitamos la cantidad de aportes privados y existe un buen control por parte del Tribunal Supremo Electoral, creo que se puede ir avanzando en el tema. Toda esta dinámica lo que nos permitiría es poder romper el esquema que tenemos hasta ahora, donde realmente en vez de una estructura de participación ciudadana, tenemos una estructura de participación patrimonial, donde el que pone recursos dispone qué es lo que se toma decisiones. Ese esquema lo vivieron otros países. De hecho, el mismo comisionado en Colombia intentó romper todo esto y participó en ese proceso, y hoy se ve enfrentado a esos sectores con persecuciones propias hacia él. Eso es parte de esa lucha que le alcanzan a Guatemala, claro, incluso. Que está en ese proceso. Claro, definitivamente.
esto va a generar oposición porque va a romper con el status quo preestablecido y lo hemos visto en los últimos días. Hay una voracidad muy particular por el poder político y ahora copando el resto de organismos del Estado. Entonces, justamente estas estructuras van a ser las primeras que se van a oponer y que van a tratar de deslegitimar el trabajo del comisionado Velázquez. Ahora, lo importante respecto también a lo que mencionaba Marvin hace un momento es que este informe plantea finalmente que la CICIG está diseñando una hoja de ruta para poder establecer cuáles serían los cambios, tanto legales como institucionales, que el país tendría que empezar a generar una vez la CICIG estuviera retirándose del país. Todavía su situación es bastante incierta, pero sí me parece que este ha sido también una petición, una demanda, y de hecho parte de su mandato era eso. Venir a fortalecer capacidades, y ha sido también una de las críticas mayores el decir, bueno, nadie sabe hasta el momento cuántos millones se han gastado en la CICIG y posiblemente ese dinero debería de estar siendo utilizado para fortalecer la institucionalidad nacional. Me parece positivo que finalmente pues la CICIG esté trabajando esta transición ante la incertidumbre de la continuidad de su trabajo. Pero ¿cómo podemos fortalecer una institución que está copada? Sí, porque eso es parte del dilema es el financiamiento ilícito que nos tiene donde estamos. Fortalecer esas instituciones que están tomadas no nos ayuda a resolver el problema, Marvin. No es nada sencillo, yo creo que es un tema gradual. Pretender que todo se va a solucionar de la noche a la mañana, eso es ser un tanto iluso, pero hay que empezar por algún lado, ¿no? Y yo creo que hay que empezar por el tema normativo, por el tema institucional, pero sobre todo, ¿qué es lo que garantiza a la larga cualquier proceso democrático de transparencia? Es una cultura ciudadana que de verdad exija y funcione en este tipo de reclamos ciudadanos a la larga, ¿no? Donde la política ha sido secuestrada, cabal como tú decías, nosotros hemos acuñado una frase que los partidos políticos a la larga son clubes privados al servicio de sus financistas. Eso hay que romperlo, evidentemente. Hagamos rápidamente un repaso a lo que ha sucedido en los últimos meses y retomo las últimas palabras de Carmen en esta entrevista. Primero, se revela un sistema de corrupción dentro de las cárceles. Luego tenemos a un magistrado sometido a un antejuicio, acusado, en otras palabras, pero prácticamente de vender una resolución. Tenemos ahora un antejuicio encaminado contra un diputado a quien se le acusa de inducir a una magistrada a fallar de una manera a cambio de una reelección. Y Carmen dice, ahora se va a tratar el tema de financiamiento de partidos políticos y se enfrenta realmente hacia otro muro. ¿Cómo se prevé el trabajo de CICIG de aquí en adelante? Bueno, ¿es esto posible? Definitivamente muy complicado, pero hay un efecto muy valioso, y es que finalmente, como vuelvo ya mencioné hace un momento, eran temas que se sospechaban, de los cuales se hablaba, pero que no tenían rostro, no tenían nombres y no se tenía exacta claridad sobre cómo funcionaban. El trabajo de la CICIG en estos meses para mí ha sido como que nos ponga un espejo finalmente frente a nuestra cara a los guatemaltecos y nos diga, mire, esta es la situación. Y finalmente nos haga considerar la magnitud del problema para poder tomar conciencia de eso y ver si realmente como país estamos preparados ya para cortar la relación con la CICIG o cuánto realmente nos falta por recorrer. Giuliani decía, cuando estuvo aquí para la ENADE, tuvo una frase muy fuerte y dijo, y perdonen si les choca, dice, cuando hay una policía que es corrupta en términos generales, hay una sociedad que es corrupta a su alrededor. Sí. Gracias, Carmen, Marvin, por habernos Gracias a ustedes. Gracias. Tenemos que ir al corte, estamos acá a las 8:45. Volvemos en un momento. Ya estamos acá en esta noche de jueves y nos acompaña ahora el ministro de Trabajo, Carlos Contreras. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, con mucho gusto. Muchas gracias. Además lo sacamos del Teatro Nacional, que estaba escuchando un buen evento de música para que nos pudieran Sí, estaba escuchando música sinfónica. Definitivamente, juvenil. Miren el y juvenil. Sí. Pero viene a hablar acá de un tema que nos atañe a todos y es sobre esa encuesta sobre ingresos
y empleo. Miren, podrá parecer un instrumento meramente estadístico, un instrumento que se debe quedar, digamos, en bibliotecas para ratones que deciden estudiar cuál es la realidad. Pero verdaderamente quiero usar estos números como, más bien como un espejo que nos ponen de cara a la realidad que viven tanto jóvenes como personas en edad apta para ser empleados. Y quisiera entrar con una pregunta general de entrada. ¿Qué nos muestra esta encuesta? ¿Qué nos muestra la encuesta más reciente que llega a medir cómo es el empleo y el desempleo en Guatemala? Bueno, lo primero es que definitivamente las estadísticas y esos números deben servir para que no solo las entidades y los representantes de gobierno las tomen en cuenta, sino que toda la sociedad civil debe verdaderamente tomar en consideración, y más los que participan activamente deben tomar en consideración y muy seriamente lo que nos dicen las encuestas, y sobre todo estas de empleo e ingresos, porque retratan qué es lo que está pasando en el país. Y hay dos cosas, yéndome a su pregunta directamente. Por una parte, conclusiones así. Hay, yo diría tres. Por una parte, hay una evidencia de que de el año pasado para este año se da un estancamiento en el proceso que venía de disminución de la informalidad. Del año 2012 al 2013 hay un descenso de la informalidad de 5 puntos y se estanca en el 69% de informalidad del año pasado para esta parte. 69% de informalidad. Ese es el primer punto. El segundo punto, que es bien interesante, es que hay una reducción del subempleo invisible. ¿Es una buena noticia? Es una buena noticia. El subempleo invisible son aquellos trabajadores que, pudiendo trabajar jornada completa y queriéndolo hacer, solo son empleados por jornadas incompletas, parciales. Y ahí hay una reducción que se evidencia del 18 al 14%. Y la tercera, que es un tema sumamente interesante, es que hay un incremento de los ingresos de los trabajadores asalariados. Hay un incremento en los ingresos de aquellos trabajadores que cuentan con un salario, que cuentan con un... 2.083 es el incremento, o 2.183. Hay un incremento, por ejemplo, en la zona metropolitana que llega a más de 3.000 quetzales. Y hay un incremento general porcentual o en cifra absoluta de alrededor de 90 quetzales. Son los tres elementos interesantes que hay, y por supuesto para los tres elementos hay explicaciones que podemos aventurar sumamente interesantes. Acá tengo los números del millón. Ahí están los números. Pero este es general, es una serie histórica general, y vemos cómo aumenta ese salario de 1.917 a 2.083. Ajá, 2013 a 2014, pero luego ya están los números que el urbano metropolitano llega a apuntarse por 3.031. Así es. Eso es una buena noticia. Usted dice que se ve un incremento. Pero hay un descenso en el ingreso rural. Ahí no es tan buena noticia, ministro. Y hay una cosa que es también sumamente importante, y es que tanto en las cifras de informalidad que se mantienen a nivel global o a nivel nacional al 69%, en el área rural llegan al 85%. De manera que la debilidad en el ingreso de los guatemaltecos, en la ocupación de los guatemaltecos, en su certeza de vida de ellos y sus familias, está en el área rural sobre todo. Y sin embargo, ahí era donde se proponía crear salarios mínimos diferenciados de lo que está a nivel nacional. Se proponía. Usted lo dice en pasado. Se propone aún. No, mire, lo que sucede es que... ¿Cuál es la posición del señor ministro de cara a esa propuesta? ¿Qué es lo que nos muestra, si me permite primero conversar sobre estos temas? Primero, se dan dos grandes políticas en el tema del trabajo y previsión social durante los pasados 2 años, 9 meses. La primera es una política de fortalecimiento institucional en vías a asegurar el cumplimiento de las leyes laborales. O sea, la política fundamental del Ministerio de Trabajo y del Gobierno de la República en materia de trabajo es cumplimiento de legalidad laboral. Eso sí funciona.
se invierte en el Ministerio de Trabajo, se incrementan los inspectores, se cambian los procesos de trabajo, se abren las inspecciones por todos los sectores económicos en todo el país desde el año 2012, desde el año 2013 hasta la fecha. La presión para el mejoramiento de cumplimiento de las obligaciones laborales es lo que nos ubica en los dos resultados positivos que tenemos. Uno, el descenso del subempleo invisible, y dos, el incremento de los ingresos. Pero esa es la política de cumplimiento de la legalidad laboral. Pero existe la otra política, que es la política de empleo, que lanzamos en mayo del año 2012 y que se materializa esa política de empleo en la presentación de un conjunto de por lo menos 12 proyectos de ley que tienen por objeto realmente generar transformaciones nacionales que permiten la generación de condiciones para el empleo, donde están las leyes de inversión y empleo con incentivos fiscales, donde está la ley que debe regular el trabajo a tiempo parcial, donde están los incentivos financieros a la pequeña y mediana empresa. Pero, Carlos, y eso es lo que no ocurre. Pero justamente vayamos a esto, ¿no? Porque hay unas cifras que nos van un poco en la línea de del incentivo de estas zonas de empleo que se habían hablado, estos 4 o 5 municipios iniciales, porque si vemos el tema de desempleo, porque acabamos de hablar de la cifra que bajaron los ingresos en el área rural, pero el desempleo en el área rural también bajó. O sea, ahí tienes un primer vínculo donde bajó el desempleo en el área rural, pero también bajaron los ingresos en el área rural. Lo que te dice es que si es posible que se contrate más gente, pero se va a contratar a salarios más bajos. Y eso es justamente la propuesta que había de poder generar estas zonas de empleo diferente, con salarios mínimos más bajos. No, no es así. Lo que está sucediendo, en primer lugar, la disminución del desempleo es realmente de 0.1%. Bueno, o sea, en el área rural se baja casi un punto. Sí, pues, pero realmente es casi nada. Es casi nada, pero el ingreso sí baja sustancialmente. Sí. El ingreso baja mucho más. Y por eso lo que evidencia es la vulnerabilidad de los trabajadores que se encuentran en el área rural, que son mayormente indígenas. Sí, y por eso hacía yo la pregunta y quería hacer el hincapié. ¿Y cuál es la posición del ministro de Trabajo respecto de esa propuesta que existe de no manejar un salario mínimo nacional y en cambio salir a definir salarios mínimos al menos en estos 4 departamentos que están municipios que están muy por debajo de la medida nacional? Es que el otro factor que incide en el incremento de los ingresos salariales por virtud de empleo, por virtud de salario, es la política salarial justamente. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna manera estabilizamos las decisiones en materia de salario mínimo para ajustarlas al comportamiento de la economía a través de una fórmula que contempla el crecimiento del Producto Interno Bruto y el crecimiento demográfico. El porcentaje del 50% proyectado de la inflación proyectada. Y eso nos permite generar una fórmula que estabiliza el crecimiento o el ajuste del salario mínimo, de manera que permite el juego de los actores económicos. Es decir, el día de hoy y generalmente en los años pasados no se aumentan los salarios aunque pudieran aumentarse, porque por una parte el empresario está esperando a ver a cuánto aumenta el gobierno el salario mínimo, y por otra parte el trabajador tampoco se anima a negociar porque no sabe a cuánto va a aumentar el salario mínimo. De manera que cuando usted estabiliza la decisión de salario mínimo, primero, que es bien importante, entonces deje libre juego de los actores que pueden ofrecer mayor incremento salarial o que pueden negociar mayor incremento salarial. Y eso es bien importante, porque entonces empezamos a convertir el salario mínimo en verdaderamente lo que debe ser el salario mínimo. Hoy el salario mínimo es el máximo. Claro. Y es donde debemos romperlo, porque el salario mínimo debe ser realmente una base. En pocas pero palabras, no debe ser lo máximo que puede ganar los trabajadores. Entonces, lo que nosotros estemos haciendo con el salario diferenciado es escuchar a las comunidades, es escuchar a gente que jamás se le tome en cuenta para una decisión en materia de salarios mínimos, y que cuando el salario mínimo que se define
se aumenta más allá de la dinámica económica, que es lo que ha ocurrido, lo que sucede es que el trabajador sigue trabajando con su patrono, pero el patrono le dice, mira, yo eso no te lo puedo pagar. Si querés, seguimos trabajando, pero vos, vos estás fuera de la formalidad. Y el trabajador no tiene opción. Entonces eso ha hecho que en los últimos 20 años, en lugar de mejorar la formalidad, incrementar la formalidad, lo que hemos hecho es incrementar la informalidad, porque las decisiones de salario mínimo han sido decisiones políticas. En pocas palabras, lo que nos está diciendo es me preocupa que en la encuesta nacional de empleo para 2014 se refleja un descenso en los ingresos del trabajador en zonas rurales, pero la reformulación de estos salarios en estos 4 municipios son, que entiendo que usted acuerpa y que respalda, son más bien... No ha respondido a mi pregunta. No. Entonces respóndame la pregunta. Usted quiere responder por mí, no sea mala. Déjeme que yo le responda. Pero mire, esto no es una cuestión de tomar posiciones, porque no se trata de eso. Por tomar posiciones así, es que en este país las decisiones deben ser sí o no, o deben ser 100% o 0%. No, aquí tenemos que buscar lo que convenga realmente a la economía del país. Permítame que le ofrezca una disculpa. Le ofrezco una disculpa si malinterpreté sus palabras en la respuesta anterior. Yo le preguntaba a usted la preocupación que usted manifiesta con ese descenso de ingresos en la zona rural. Y al mismo tiempo le preguntaba cuál era la posición, cuál es la visión del ministro de Trabajo respecto de esa propuesta que permite crear salarios por debajo del mínimo en 4 municipios. Mire, la posición del ministro de Trabajo es que los trabajadores en esas zonas tengan un empleo, tengan un ingreso. Hoy no tienen un ingreso, están en cero. El porcentaje que usted ve ahí de decremento del ingreso es muy por debajo del mínimo. O sea, los trabajadores en el área rural, en promedio, que se promedia con los que tienen empleo, es de 1.300 quetzales. Es el promedio nacional rural de ingresos por salario. Es decir, estamos hablando de los que tienen salario, pero no están contabilizados ni tomados en consideración los que no tienen salario. Y no están tomados en consideración en esas encuestas, donde nos arroja 6 millones de trabajadores, la población económicamente activa, el 1.700.000 trabajadores guatemaltecos que se tuvo que ir de Guatemala porque no consiguió empleo. Entonces, señor ministro, esta propuesta es una vía de salida. Esta propuesta es, primero, no es nuestra. Es una propuesta que viene de una comisión paritaria de un municipio determinado, con empleadores y con trabajadores de ese municipio, y que piensan y proponen cuál podría ser un salario conforme a las condiciones de compra que ellos tienen y las condiciones de capacidad de pago que tienen los empresarios, que podrían ser propicios para que se generaran puestos de trabajo y empleos. En todo caso es que le permite entrar a la legalidad y le permite tener prestaciones y tener acceso al IX, por ejemplo. Para comenzar, le permite tener un ingreso. Le permite tener... Eso lo están teniendo aunque están en la informalidad. No, porque no lo tienen. Es que, ¿qué es informalidad? ¿Qué es el 65%? El 69%. Informalidad, por ejemplo, es empleo por cuenta propia. Informalidad es, por ejemplo, empleo familiar. ¿De qué estamos hablando? De un señor que tiene 2 cuerdas. De un señor que por cuenta propia, por supuesto, tiene que hacer algo para ganarse la vida, sobrevivir. Y se lleva al patojo, se lleva a los hijos para que lo ayuden. Es el trabajo familiar. Y ese es el destino que tienen realmente 4 millones de guatemaltecos que viven en la zona rural. Si no ofrecemos una opción de llevar inversión que genere empleo formal y productivo en esas áreas. Pero aquí hay una pregunta que entonces me queda la duda, porque lo que estabas planteando es, el ingreso rural está en 1.300. Y ese es de los que tienen empleo. Con los que tienen empleo. Los que tienen empleo. Sí. Eso quiere decir que hay gente que le está pagando bajo el salario mínimo. Claro, por supuesto. Estamos hablando de promedio. O sea que hay gente que está ganando 600 o hay gente que está ganando 1.500. Pero realmente el promedio es 1.300. Y es más, aquí estamos mostrando que hay incremento en el ingreso por salarios. Sí. Pero el promedio nacional de ingresos por salarios del país no supera los 1.600 quetzales. No hay departamento en la República de Guatemala donde el promedio sea superior al salario mínimo. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado, es un mercado de trabajo sumamente deprimido.
Es un mercado de trabajo en donde por cada trabajador que tiene un puesto de trabajo formal, hay 5 que lo quieren, que están dispuestos a trabajar por menos. Se nos acabó el tiempo, señor ministro, pero muy agradecidos que nos haya venido a compartir justamente lo que se presentó hoy, esta encuesta. Tenemos que ir ya al corte y nos vamos a dejar también ya después del corte con los deportes, con Rosario Orellana.